Siguen los casos de sobrefacturaciones en la emisión de facturas por parte de la Administración Nacional de Electricidad ANDE. Esta mañana hablamos con Luis Torres, gerente comercial de esa institución, y le contamos dos casos puntuales del interior, situaciones que ocurren en el interior del país. Por ejemplo, departamento de San Pedro. Le expusimos dos casos. Este cliente, históricamente, desde mayo del año pasado, venía pagando un promedio de 103.000 guaraníes, 120, 130, máximo en junio del año pasado alcanzó 150.000 guaraníes. ¿Cuánto le vino la factura de este año? 1.333.000 guaraníes. Otra propiedad, también en el departamento de San Pedro, aparece un promedio de consumo de 250 300.000 guaraníes, desde mayo del año pasado hasta mayo de este año. ¿Cuánto viene la factura ahora el último mes? 2.153.000 guaraníes. Por supuesto, el cliente de la ANDE se escandaliza, porque no hay una relación lógica entre lo que históricamente venía pagando y de repente este monto que es exorbitante. No estamos hablando de 20.000, 30.000, 100.000, 200.000 guaraníes más, sino estamos hablando de una cantidad sumamente exorbitante en comparación al consumo de ese usuario en particular. La respuesta del gerente comercial de la ANDE: por un lado, él sostiene que en el departamento de San Pedro no tienen la cantidad necesaria de personal que se encargue de realizar la lectura de los medidores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Están cobrando supuestamente el mínimo del consumo en esa localidad. Y ahora, cuando le preguntamos por qué se dio esa disparada en el precio o en el consumo que aparece en la factura, la explicación es que ya en ese local pudo haberse actualizado la lectura del medidor, y entonces a partir de eso ya no se considera el pago mínimo, sino se ve lo que consumió en realidad haciendo la lectura real del medidor, y ahí se hace un prorrateo para determinar el consumo establecido. Esa es la explicación que dan desde la ANDE. Por supuesto, esto no convence. ¿Por qué? Justo ahora, en este tiempo de pandemia, cuando apenas habilitaron de vuelta la posibilidad de que los funcionarios de la ANDE, los que hacen la lectura de los medidores, llegan a este establecimiento y hicieron la lectura correcta, y aparece coincidentemente con la cantidad de casos de facturas y montos pero por encima de lo que la gente habitualmente acostumbraba a pagar. También Luis Torres explicó que en total, atiendan este dato, la ANDE tuvo que anular en estas últimas semanas casi 32.000 facturas. ¿Eso qué significa? Que la ANDE reconoce que emitieron mal 32.000 facturas. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significa? ¿Qué hubiese pasado si el cliente no se animaba a hacer el reclamo o la denuncia ante la institución? Hay mucha gente que no lo hace porque prefiere directamente pagar su factura para evitarse todo el trámite de la llamada telefónica, que no le atienden nunca porque las líneas están saturadas, o irse directamente hasta la sede central de la ANDE para hacer el reclamo. Y a mucha gente le vence el cansancio y terminan pagando una factura que no corresponde. Esto pasa hoy y lo asumen de manera oficial desde la ANDE. Reitero, 32.000, para ser más precisos, 31.700 facturas tuvieron que anular los de la ANDE, emitir una factura nueva con el monto que corresponde. Estamos hablando de una cantidad importante de dinero. Entonces, ¿cuál es la presunción ante este hecho? No queda otra, porque la explicación que dan desde la ANDE no es una explicación convincente. ¿Cuál es la presunción? Como se vieron obligados en estos 3 meses a exonerar a quienes no consumen más de 250.000 guaraníes por mes, le exoneraron por estos 3 meses. Eso significó para la ANDE un ingreso menor de 15 millones de dólares.
uno puede lógicamente presumir que con estas facturas abultadas emitidas en los últimos meses, la ANDE está con intenciones de recuperar ese dinero. Supongamos que esté en esa línea, tampoco se explica por qué de manera oficial la ANDE está pidiendo al Ministerio de Hacienda que Hacienda le compense lo que la ANDE tuvo que exonerar en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia. Lo cierto y lo concreto es que siguen dándose los casos de facturas abultadas por parte de la ANDE. Hay una nula respuesta por parte de la SEDECO, la Secretaría de Defensa del Consumidor, que hasta ahora no tiene un protagonismo que respalde al cliente, que respalde al usuario. Y cuántas personas se vieron a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta de que su factura vino abultada, terminaron pagando directamente. ¿Quién controla? ¿Quién defiende al usuario? Nosotros pensamos que con la creación de esta figura de la Secretaría de Defensa del Consumidor se iban a encargar de cuidar el bolsillo del usuario, del cliente. Evidentemente esto pasa porque la ANDE, al igual que la SAP, no tienen competencia. Estamos hablando de un monopolio y esto genera este tipo de situaciones, principalmente la ANDE. Porque convengamos que la SAP está en las aguateras, tiene de alguna u otra manera competencia, pero en el caso de la ANDE, ese es el problema del monopolio. Hacen exactamente lo que quieren en detrimento de los intereses de sus clientes, de los usuarios.